quisiera yo hablar sobre el valor de un niño. ¿Cuál es el valor de un niño? Para que podamos adaptar nuestros corazones y para que podamos recibir y pedirle a Dios que Él nos moldee a nosotros de tal forma que estemos preparados para las siguientes enseñanzas, entendiendo lo que es el valor de un niño y no solamente recibiendo letra y enseñanzas que si no están en el corazón bien recibidas, pues no va a ser de mucha utilidad para nosotros. Así que vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude en esta mañana para que sea su palabra la que nos hable y para que Él trate con nuestros corazones. Bendito Señor, queremos suplicarte, Señor, hoy, todos juntos, Dios, para pedirte que nos enseñes, Señor, lo que es un niño, Señor. ¿Cuál es el valor de un niño, Señor? Déjanos tú aprender ese valor, Señor. Instrúyenos con tu Espíritu, Señor. Te lo suplicamos. Amén. Vamos a comenzar con Mateo 19, versos 13 y 14. Dice las Sagradas Escrituras: Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Un pasaje muy interesante. Y muy interesante porque los discípulos de Jesús, los apóstoles, no tenían el concepto claro del valor de un niño y del derecho que tenía ese niño para estar cerca de Jesús. Y cuando la gente venía a acercarle a sus hijos a Jesús, ellos alejaban a los niños de Jesús. Y aprovechó nuestro Señor Jesucristo la circunstancia para enseñarles a ellos y decirles: dejen que ellos vengan a mí y no se los impidan, de los tales es el reino de los cielos. Así que si aún la gente que tenía su corazón convertido a Dios, que había dejado sus pecados, que había visto milagros, que había seguido a Jesucristo y que era instruida día a día con Él, tenía un mal concepto de la importancia y el valor de un niño, imagínate aquellos que ni siquiera son influenciados por su espíritu y que son totalmente ajenos a la vida de Dios, que no les interesa a Dios y que están viviendo en el mundo la vida un día tras otro día sin pensar jamás en Dios. ¿Cómo tendrán a los niños y en qué concepto? Y comenzando a reflexionar sobre los niños, la verdad es que los niños tienen muchos enemigos en este mundo, muchos enemigos. Aún desde antes de nacer, se presenta el primer gran enemigo de los niños, que es el aborto, sin duda alguna. El aborto en el mundo es sumamente común. Hay 54 países que representan el 40.5% de la población mundial, donde tan solo con una petición de la mujer puede llegar con un doctor y practicarse un aborto. Solamente hay 2 países en el mundo que tienen totalmente prohibido el aborto. Solamente 2 países. 20 naciones lo permiten por cuestiones de salud mental. 33 naciones lo autorizan por motivos físicos. 14 por razones socioeconómicas, si no tienen dinero, si tienen dificultades económicas, y 72 naciones autorizan el aborto si está en riesgo la vida de la mujer. En México el aborto también es bastante común. La CONAPO sacó una estadística de que anualmente se practican 102,000 abortos en México. 102,000 abortos. Y bueno, hay estadísticas de todo, ¿no? 88% de las mujeres que interrumpen su embarazo son católicas, 26% tienen de 16 a 20 años, 25% de 25 a 30 años, 14% 31 a 35 años, solo 3% 36 a 45, y aún existen niñas entre 10 y 15 años, un 2% que también practican el aborto. Y bueno, recientemente en México se cambió la ley con respecto al aborto porque se despenalizó en la capital el aborto. Cuando existían 12 semanas de gestación, puede una mujer llegar y practicarse un aborto. Y también se redujeron las penas si practicas el aborto después de las 12 semanas. Y de hecho, de facto, normalmente no se aplica ninguna pena en México por cuestiones del aborto.
Antes de que se cambiara esta ley, se permitía en México el aborto si las madres estaban en riesgo o si había malformaciones en el niño o si había alguna violación, alguna cuestión así. Pero ahora con que simplemente la madre llegue y diga me quiero practicar un aborto, lo puede hacer, y además los hospitales del gobierno están obligados a realizar un aborto también para ellas. Y es interesante reflexionar lo que la ley en México dice, por ejemplo, del tráfico de huevos de tortuga. Porque el tráfico de huevos de tortuga, a lo mejor alguna vez has visto fotos de la gente en las playas que están ahí recogiendo los huevos y metiéndolos en costales y llevándoselos y comerciando con ellos, etc. Y el tráfico de huevos de tortuga está prohibido en México, al menos por la ley, aunque a veces se sigue practicando. Pero la ley lo prohíbe y lo está persiguiendo también algunos organismos gubernamentales. Y hay penas de cárcel para personas que trafiquen con huevos de tortuga, y hay multas muy grandes si tú también traficas con huevos de tortuga. Te pueden poner penalizaciones muy altas y puedes terminar en la cárcel. Y lo irónico de esto es que la tortuga en México está más protegida por la ley que un niño. Y así es como en México aplicamos la ley. Tiene más derecho a la vida una tortuga que un niño. Ahora bien, sobre las técnicas con las que se abortan a los niños, hay diversas. Una de ellas es por envenenamiento salino, en donde le ponen una especie de inyección a la mujer, le sacan parte del líquido amniótico que tiene ahí el bebé en su vientre y cambian ese líquido amniótico por una solución salina que empieza a quemar al bebé. Y más o menos dura 1 hora el niño retorciéndose y sufriendo hasta que termina muerto y quemado. Y ya que está muerto dentro del vientre de la madre, pues le vienen una especie de dolores de parto y la mujer expulsa al niño. Es una técnica de aborto. Otra técnica es cuando se llama por succión, en la cual a la mujer le meten una bomba que tiene 29 veces más capacidad que la aspiradora que tú usas en casa, 29 veces más potente, y se la meten y literalmente la bomba empieza a succionar al bebé con mucha fuerza, lo arranca a pedazos y lo absorbe y se lo saca del útero como si fuera basura y ya después lo avientan por ahí. La cabeza, si no logra salir por cuestiones del tamaño del bebé, que ya esté más grande, según la etapa, la aplastan y finalmente la extraen también. Otro tipo de aborto es por dilatación y curetaje, en la cual a la mujer la dilatan y le empiezan a meter aparatos en donde van raspando ahí el útero, la matriz de la mujer, y van tomando partes del niño y lo van jalando. A veces le arrancan una pierna, una mano, un brazo. Incluso gente que defiende a los niños han filmado ese tipo de atrocidades y se ha visto cómo el niño se está moviendo, cómo se trata de defender, cómo le agarran un pie, se lo arrancan y se sigue moviendo y sufriendo ahí dentro del vientre de su madre. Una técnica para embarazos más avanzados es por nacimiento parcial, que es cuando lo dejan parcialmente nacer. Normalmente tratan de que sea saliendo primero los pies, el cuerpecito, etc. Y la cabeza, que es la parte más complicada, le hacen una incisión al bebé, le extraen el cerebro, y entonces la cabeza la pueden hacer más chica y terminan sacándolo también. Y quizás la más descarada de todas, aunque todas ellas son aborrecibles para Dios, pero digo descarada porque es por cesárea, en donde finalmente abren a la mujer, sacan al niño cuando ya está muy avanzado, lo avientan ahí en una mesa y lo sacan vivo, obviamente, y pues simplemente no le dan tratamiento, no lo limpian, no lo ayudan, no lo atienden, no lo limpian, no lo llevan a una incubadora o cualquier cuestión que necesite el niño, sino ahí lo avientan en la mesa hasta que se muera y luego ya lo tiran a la basura. Es la forma en la que practican abortos. Vamos a ver unas imágenes sobre esto. Esta imagen es muy interesante porque se ve el vientre de una mujer y ahí está un bebito poniendo su pie, y lo puedes ver muy claramente ahí. La huella se le ve del pie al niño en el vientre materno.
dando evidencia de que hay un ser vivo, un ser humano con derecho a la vida dentro de su madre, amado por Dios y que debe ser amado por nosotros también. La siguiente imagen es una imagen tridimensional de un bebito también dentro de su madre, totalmente formado, su cabecita, se ven sus piernas. Es aberrante pensar que no es un ser humano o que es un feto, como le llaman, o de una manera despectiva. Él tiene todas las funciones de un ser humano, sufre y puede disfrutar o dolerse también en el vientre materno. Y bueno, después de estas dos fotos que prueban la vida de un niño dentro del vientre de su madre, vamos a ver unos niños ya abortados. ¿Quién no podría dudar que un niño como el que está mostrado en la foto no sufrió atrozmente con el aborto que le practicaron a su madre? Una foto, la siguiente, ahí se ve ya el niño partido en pedazos, la cabeza por un lado, cortada, separada, los brazos también se ven separados del cuerpo. Y la última, ahí se ve un niño quemado totalmente, la cabecita, después de la técnica y de la solución salina, de cómo le aplicaron el aborto a él también. Miqueas 6:7 dice la palabra de Dios: daré mi primogénito, o sea, mi primer hijo, daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Está diciendo una persona, ¿qué podré ofrecerle yo a Dios? ¿Cómo yo podré presentarme ante Dios y podré limpiar mi pecado? ¿Qué tal si yo diera mi primogénito, mi primer hijo, por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Como diciendo, algo aberrante podría yo ser. ¿Podrá limpiarme yo así ante Dios? Y lo que parecía imposible es lo que trata la gente hacer el día de hoy: dar a sus hijos por su rebelión, dar a sus hijos y sacrificarlos y matarlos al fruto de su vientre por el pecado de su alma. Porque ahí está el joven que fornica y que por cobarde no quiere hacerse cargo del niño que tuvo con la señorita, y que muchas veces las mujeres son las más honorables en México y las que más ven por sus hijos. Y los jóvenes solamente sirven para hombres, para tenerlos y para después dejarlas a ellas que los atiendan solos. Se hacen un lado y son hombres solamente de nombre, pero no son hombres para pelear por sus hijos, para mantenerlos, para defenderlos, para ver por ellos. Dejan a las mujeres solas. Y entonces el joven que fornica va y embaraza a una señorita y después la abandona y le dice, salí embarazada. Y le da 1000 técnicas o excusas para abortar también, porque no tiene pantalones y porque no quiere defender y ver a su hijo. O la joven que fornica y que tiene miedo a cuidar a su hijo, a hacerse cargo de sus responsabilidades, a ver por él, y no quiere cuidarlo, no quiere darse por él como alguna vez se dieron por ella y por eso tiene vida. Se une el joven que fornica y la joven que fornica a los papás que no les interesan sus hijos y los dejan hacer lo que sea, y es más cómodo ahí que otros los críen, que salgan ahí a aprender de la vida con cualquier otra persona. Y se unen a los políticos también, que permiten leyes abortivas y que no quieren ayudar a los niños pequeños o fomentar el bienestar familiar, sino permiten leyes para que tengamos un pastel más grande y ese pastel lo podamos distribuir entre menos personas y entonces nos toque una rebanada más grande a cada quien. Y es la idea que tienen. Y el médico, aberrante profesión, un ser humano que estudió para salvar las vidas de otros y que en vez de honrar su profesión y ayudar a salvar a otros con las técnicas que aprendió, ahora las utiliza para hacerse millonario, para hacer dinero, para andar matando niños y empezar a cobrar consultas y darles terapia y lavarle el cerebro a la gente y decirle, no, es un aborto terapéutico, no está tan mal, etc. Y cuando juntas a todos esos, el joven que fornica, la joven que fornica, los papás indiferentes, los políticos que quieren una rebanada más grande para cada quien, y el médico que quiere hincharse los bolsillos de dinero, muchos de ellos, pues generas ahí el escenario perfecto para un asesinato. 102,000 niños en México, 102,000. Todos nos hemos estado doliendo
Cuando vemos la muerte, las muertes que hay en nuestro país por cuestiones del narcotráfico, la guerra que han hecho en este sexenio, y cuando ves con dolor pueblos que han desaparecido porque la gente migró a otro lugar, o soldados que mueren, o narcotraficantes que mueren, o niños o mujeres que estaban en la calle y ahí les agarra la balacera en medio y no tenían nada que ver, pero mueren también. Pero no hay 102,000 muertos todavía. Así que en México los mayores afectados son los niños. Y no son, como pasó en el sexenio de nuestro presidente, 60,000 o 70,000 o los que varían las cantidades según las estadísticas, pero en todo el sexenio. Aquí son 102,000 cada año. Paz, paz. Están matando y matando. Y los hospitales, que deberían ser centros de vida, son centros de muerte. Y están ahí entregando a muchos niños a la muerte también. Salmo 139, versos 13 al 16, dice la Biblia: porque tú me formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. El Creador forma al ser humano, el vientre de mujer. Y cuando está esa operación de formación, cuando está creciendo, cuando está madurando, llega el ser humano egoísta e interrumpe esa formación del Creador por impíos. Y después se engañan. Y después creen, es que era lo mejor. Sí, cobarde, era lo mejor para ti, pero no era lo mejor para el niño. Es que así vamos a vivir mejor. No es cierto, no vas a vivir mejor matando. La Biblia dice, no matarás. Es uno de los 10 mandamientos. Y si tú has abortado, tú eres un asesino. Y si tú y tenías a tu noviecita y no quisiste ser hombre, portándote como hombre de verdad y trabajando por tus hijos, y la llevaste a abortar, eres un asesino. Y le vas a dar cuentas a Dios por eso también. Éxodo 23:7 dice la palabra de Dios: de palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Eso dice Dios. De palabra de mentira te alejarás. No andes creyendo, no, sí, es que no es asesinato. No. Si no es un ser humano, es que adentro del vientre no es un ser humano, afuera ya es un ser humano. No es cierto, eso es una mentira. Pero dice la Biblia, de palabra de mentira te alejarás, te tienes que alejar, y no matarás al inocente y justo. ¿Y quién es más inocente y justo que un niño, y un niño tan pequeño? Porque yo, dice Dios, no justificaré al impío. Dios no te va a justificar, ni me va a justificar a mí tampoco. Y no podemos quedarnos callados, y no podemos dejar de influenciar y hacer lo que podamos para parar estas atrocidades. Una frase muy interesante de Ortega y Gasset: el crimen mayor no está en los que matan, sino en los que no matan, pero dejan matar. Y tú y yo no hablamos, y si tú y yo no decimos y salamos el mundo para que sepan que hay niños que no son despreciables, que no son basura, para que le metas ahí una aspiradora a la mujer y se los saques hechos pedazos y los avientes ahí, sino son valiosísimos para Dios y los debemos de cuidar, amar y honrar. Segundo enemigo de los niños, el abuso infantil sexual. El abuso infantil sexual. Qué grave es cuando un niño que ni siquiera tiene interés en el sexo por naturaleza, porque no está despierto a esas cosas, porque tiene interés por crecer, porque tiene interés por jugar, porque tiene interés por aprender, porque tiene interés por imitar a su padre o imitar a su madre, por soñar, pero no tiene un interés sexual, porque todavía no llega el momento en su etapa de desarrollo que se despierten sus hormonas. Y qué terrible es cuando empiezan ahí los depravados a manosear a las niñas, cuando empiezan a violar a niñas pequeñas o a jovencitos, a abusarlos sexualmente, a manosearlos,
A veces jóvenes que quizás no tienen éxito con alguna señorita y ahí están con los niños. Déjame jugar, tía, con tus hijos. Y después el niño, como es inocente, como no sabe ni qué, los empiezan a manosear, los empiezan a abusar y empiezan a faltarles al respeto a los niños y despertarlos a cosas que por su edad no deberían de estar despiertos. Que Dios por algo lo hizo así y por algo no le puso hormonas al niño para que tenga un interés sexual. No tiene interés en nada el niño en esa etapa. Dios lo puso después y Él creó la sexualidad, fue idea de Dios, pero no para que el niño esté siendo corrompido por los mayores. Y qué aberrante es cuando un mayor está ahí abusando y corrompiendo a un niño. Cuando hay pornografía infantil, cuando ponen a los niños en conductas sexualmente explícitas, cuando en realidad al niño ni le interesa el sexo y ponen a un niño ahí con otro y empezar a hacer un montón de porquerías, qué aberrante es. ¿Cómo aborrece Dios eso? Cuando prostituyen a los niños y empiezan a corromperlos ahí para que estén subiéndose ahí un hombre, una niña, 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces. Qué aberrante es eso. Qué aberrante. Vamos a ver un video sobre la prostitución en México. En el antiguo mercado de la Merced, en Ciudad de México, hay una zona que ocupa unas 10 manzanas, en las que unas 3.000 niñas, algunas de solo 12 años, ganan dinero para los hombres que las vigilan y aguardan para cobrar. Este mercado de seres humanos opera 24 horas al día, 7 días a la semana. Muchas de estas niñas, expuestas a enfermedades y a una vida sin esperanza, acaban drogándose y viviendo en la calle. Las redes criminales que explotan a estas niñas como prostitutas son pocas veces perseguidas. A mí nadie me quería dar trabajo, nadie me quería regalar una moneda. Tenía yo 11 años, a cumplir los 12. Ya tenía yo cuerpo, ¿no? Porque yo me desarrollé de chica. Y uno de ellos me dijo que la única forma de ganar dinero era prostituyéndose. A mí al principio me dio bastante miedo y asco. Después me llevaron a su casa, me arreglaron con unas falditas, me maquillaron. Estos niños son víctimas. Se les ofrece un trabajo, se les lleva de un país a otro, aquí en Centroamérica. No conocen absolutamente a nadie y les dicen, oye, te hemos pagado el viaje, ahora tú nos tienes que devolver ese dinero. Y por supuesto lo único que tienen para pagar es su cuerpo. Al principio se me hacía fácil, ¿no? Para ganar el dinero fácil. Por después me fue dando asco hacia mí misma. Me fui sintiendo mal. Yo dije, Dios mío, nadie se va a fijar ya en mí. Entonces yo me sentía mal. Y pues ya dije yo, pues si ya nadie me quiere, vale gorro, ¿no? Me corté las venas. Qué aberrante. ¿Cuánta perversidad hay? Amanda Todd, una niña en Canadá, grabó un video en YouTube donde explicó cómo fue extorsionada por un perverso pedófilo y cómo ese hombre publicó sus fotos y la presionó y demás. Y empezó ahí a narrar con tarjetas el video de cómo abusaba a ese hombre o la amenazaba para que hiciera cosas más perversas, se sentía atrozmente oprimida, mal. Y eso pasó en Canadá, en Vancouver, que curiosamente es una de las ciudades que tiene mayor nivel de vida en el mundo, en el ranking de las ciudades donde mejor puedes vivir. La policía el 10 de octubre del 2012 encontró su cuerpo porque no aguantó la presión, muerto, se suicidó, tenía solamente 15 años y sí estaba protegida en su casa con su madre, pero a través del internet estaba ahí un abusador perverso, extorsionándola, presionándola, publicando imágenes de ella y haciendo porquería y media con su infancia. Además del aspecto sexual, la violencia es otro de los enemigos de los niños. La UNICEF dice que 2 menores de 15 años mueren cada día por cuestiones de violencia en México. 2 menores por día de 15 años mueren por cuestiones de la violencia. Y nosotros los adultos deberíamos de construir un mundo agradable, un mundo que amara a los niños, un mundo que los aceptara y donde no tuvieran violencia y pudieran crecer normalmente. 6 de cada 10 niños menores de 14 años sufren un grado u otro de violencia
6 de 10, o sea, 60%. Los ejecutores de la violencia son el 47% la madre, el 29% el padre, y si tú lo sumas esos dos, llegas al 76%, donde la violencia, tristemente, es practicada en la casa, y no fuera de ella, sino en primer grado en la casa, y después el 24% otras personas. Tiene 5 niveles de práctica de la violencia: en la familia, como ya lo dije, después en la escuela, en la comunidad, en las instituciones de detención y protección, en la calle o en el lugar de trabajo también se hace violencia contra los niños. Y los niños deberían de estar protegidos y deberíamos de hacer un paraíso para ellos. Deberíamos de tenerlos en tu familia, en mi familia, con tus hijos, con mis hijos, cada quien construyendo un cielo para ellos y para protegerlos. Pero si estamos practicando la violencia con ellos, si los estamos golpeando, quemando, maltratando, eso es algo aberrante para Dios también. ¿Qué más? Los niños enfrentan peligros por causa de la indiferencia también. Indiferencia de los padres, que están todo el tiempo metidos en sus rollos, metidos en sus cuestiones personales, que no les importan sus hijos, que no les importa ver por ellos, que no les importa sus miedos, sus corazones, que ni siquiera conocen qué piensan, ni qué quieren, ni qué desean. Indiferencias de los maestros, indiferencia de mucha gente. Y quisiera presentar una foto que habla sobre la indiferencia hacia los niños. Esta foto fue tomada por Kevin Garner, quien ganó por la foto el premio Pulitzer por ese trabajo. Y él, tú puedes ver un niño en África, en Sudán, donde está casi muriendo de hambre, no se puede ni levantar. Y este fotógrafo pasó 20 minutos con el niño ahí, buscándole el mejor ángulo para conseguir la foto. Y atrás tú ves un buitre, que es un ave de rapiña, que está esperando que el niño se muera para comérselo, como comen a cualquier otro animal muerto. Y ese hombre estuvo 20 minutos buscando el mejor ángulo y la mejor forma de tomar la foto. Después se enfrentó a un juicio, donde le preguntaron: ¿y tú por qué no hiciste nada por el niño? ¿Por qué tardaste tanto en hacer algo por el niño? Después de que publicó la foto y ganó el premio. 3 meses después de tomar la foto, ese hombre se suicidó. ¿Qué quería cuando vio al niño ahí? El ave a punto ahí esperando el momento en el que muriera para comérselo. ¿Qué quería? ¿Sabes qué quería? Una foto. Era lo que quería. Una buena foto. Y eso obtuvo. Una buena foto, excelente foto. Se ganó el premio Pulitzer. Muy buena foto, pero no quería ayudar al niño. Y así mucha gente se acerca con los niños y quiere otras cosas. Llegan y le ofrecen: mira este nuevo juguete, etc. Pasan comerciales en la televisión. ¿Qué quieren? Quieren vender juguetes para el niño. Es lo que quieren. Otros usan a los niños para la guerra. Otros quieren venderles colegiaturas y escuelas caras. Otros quieren favores sexuales del niño. Otros quieren lo que sea. Pero ¿cuántos quieren realmente el bien del niño? ¿Cuántas veces los niños son solamente usados y no valen realmente para los adultos? Además de esto, existe una indiferencia religiosa. Lamentablemente en México casi no se hacen estadísticas de este tipo, pero en Estados Unidos, en una encuesta, solamente 13% de las iglesias dijeron que dentro de su ministerio el área de los niños ocupaba una de las 3 prioridades más importantes. Solamente 13% de las iglesias. Y si te pones a pensar, quizás eso habla de la falta de espiritualidad y de la falta de Dios en la vida de muchas personas religiosas, puesto que en Estados Unidos también, más de la mitad de las personas que se entreguen a Dios lo harán cuando tienen menos de 12 años. Entonces la etapa ideal para que un niño conozca y profundice en Dios es cuando es niño. Cuando el niño llega a los 9 años, su formación moral básica va a estar prácticamente completa. Y cuando llegue a los 13 años, va a tener la mayoría de sus creencias firmes. Y esas creencias le van a durar toda la vida. Creencias que son importantes para el niño, que tú le enseñes la naturaleza de Dios, la existencia de Satanás,
la veracidad de la Biblia, la santidad de Cristo, la vida después de la vida, la libertad de pecado, la salvación. Son creencias que cuando tú las enseñas en el niño se van a quedar para toda su vida. Y hay una ventana de 10 años, entre los 4 años y los 14 años, en los cuales las personas están más abiertas al Evangelio de Dios. Y eso es exactamente cuando son niños. ¿Y cuántos padres a sus hijos entre 4 y 14? En vez de no estar pensando en ellos, estar buscando darles lo mejor para ellos. Y te voy a decir algo, lo mejor para los niños es Dios. ¿Cuántos padres avientan a sus hijos a que los eduque cualquiera? Cualquier escuela, cualquier amigo, drogadicto de la esquina, cualquier maestro quizás, el ateísmo, influencias de lo que sea, con tal de que ellos no se involucren también. Los niños tienen un sentimiento de pertenencia y les gusta crecer en una comunidad unidos a ella en la cual se identifiquen. Y es deber nuestro de los adultos el crear esa comunidad. Ellos necesitan ser nuestra primera responsabilidad. Son lo primero en el cuerpo de Cristo. Nacieron para brillar, nacieron para seguir nuestro ejemplo. Debemos de darles un buen ejemplo nosotros los adultos. ¿Cuánto vale un niño? ¿Cuánto vale un niño en medio de un mundo que lo menosprecia? Mateo 19, versos 13 y 14, el texto con el cual empezamos. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron, pero Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De los tales, de los niños es el reino de los cielos. En otras palabras, un niño es un ciudadano del reino de los cielos. O sea, teológicamente hablando, tiene la salvación lista. Y si aquí cayera un meteorito, por poner una tragedia, y todos nosotros muriéramos, los que estamos aquí en este salón, y murieran también nuestros niños que están en el salón de al lado recibiendo clases, pues te voy a decir algo, Dios sabe solo Dios sabe de aquí quién iría con él y quién no. Tú podrás decir: soy cristiano, traigo la Biblia, no sé qué, la leo. Dios sabe si irías al cielo o no irías al cielo de aquí. Pero de allá seguramente todos irían. Que el reino de los cielos es de los niños. Y como son ciudadanos del reino de los cielos, su oración es escuchada, su alabanza es escuchada, su fe, su sencillez, su humildad son un ejemplo para nosotros los adultos. Vamos a ver cómo la Biblia exalta el valor de los niños con varios pasajes. Juan 6, versos 5 al 9. Dice la Biblia: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero eso decía para probarle, porque él sabía lo que habría de hacer. Y Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Es un milagro famoso ese que estamos leyendo, la primera parte del milagro. Y ese milagro tú recordarás, si has leído la Biblia, que Jesús tomó los panes y los peces que les dieron y tiene una multitud con 5,000 hombres, más sus familias, sus mujeres, sus hijos, a lo mejor 20, 25,000 personas o aún más, porque solían tener más hijos antes. Y él estaba cargado porque habían ido hasta un lugar apartado y no tenían comida y no quería que desmayaran de regreso. Y entonces, para probar a uno de sus discípulos, a Felipe, uno de los apóstoles, le dice: a ver, ¿qué haremos, Felipe? Y entonces él como que le regresa una queja y le dice: 200 denarios no bastarían para darles un poco de pan a todos ellos. No tenemos dinero, no tenemos esto, no podemos. Y entonces ahí empezaron a decir: pues ¿qué tenemos? Y no tenía nada. Hasta que Andrés se acerca, y se acerca un ciudadano del reino de los cielos, un niño, y va con Andrés y le dice: hey, mira, yo sí tengo unos panes, tengo unos peces. Ese niño tuvo la fe que no tuvo Felipe, y fue con Andrés: mira, ven, llévasela a Jesús, eso es lo que tengo, esto se lo voy a dar. Y Jesús honró a ese ciudadano del reino de los cielos, el niño,
Y tomó esos panes, oró, los bendijo y los multiplicó para que todos comieran. ¿Dónde empezó el milagro? Empezó con un niño. Ahí empezó el milagro. Con un niño que creía en Jesús y que creía que Jesús podía hacer algo para darle de comer a la multitud. Jeremías 1, versos 4 al 10, dice: Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. O sea, desde el vientre de su madre Dios ya sabía y quería que ese hombre Jeremías fuese profeta para las naciones. Por eso es aberrante cuando llegan y abortan al niño, porque Dios tiene algún interés en ese niño y alguna buena obra para ese niño. Y yo dije, o sea, Jeremías hablando, yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. O sea, demasiado chico, un chamaco pues, cuando Dios le empezó a hablar y a pedir que predicara. Y me dijo Jehová: no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que yo te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. ¿A quién? A Jeremías, que empezó su ministerio desde muy pequeño. Su padre era sacerdote, fue instruido en la palabra de Dios y lo llamó a ser profeta muy pequeño. Y él decía: soy niño. No digas soy niño, porque yo estoy contigo, con ese niño. Y tú lees el libro hermoso de Jeremías y el de Lamentaciones también, ambos escritos por él. Él predicó en Judá durante el tiempo de 5 reyes, en el tiempo de Josías, de Joacás, de Joacim, de Joaquín y de Sedequías. 5 reyes, algunos porque por impíos Dios los quitó pronto, y además porque él empezó muy jovencito, prácticamente niño, a predicar la palabra, hasta que fue un hombre ya avanzado en edad y tuvo un ministerio de muchas décadas. Un niño apartado por Dios. Y cuando tú lees su libro, lo que él dijo pasó. Lo que dijo que le iba a pasar a Judá pasó. Lo que dijo que le iba a pasar a Babilonia pasó. Y empezó a hablar de otras naciones y empezó a decir muchas cosas. Y pasó. Dios no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y Dios lo usó grandemente en medio de un pueblo envanecido y lleno de pecado. Usó un niño para empezar a brillar y empezar a ser ejemplo ante los demás. ¿Y qué decir de David, que venció a Goliat cuando no podía ni tomar la espada ni la armadura, y era un niño prácticamente, un chamaco ahí, y tomó lo que tenía, que no iba ni a la guerra porque no podía llevar a los niños a la guerra, y entonces lo mandaron a cuidar a las ovejas, y de repente llevaba ahí una comida para sus hermanos que sí estaban en la guerra, porque sí, ellos sí eran hombres, y ahí vio a Goliat que llegaba a maldecir a todo Israel, y se llenó en celo ese niño, el celo que no tenían los guerreros, eso es lo que no tenían los hombres de verdad, que podían ir y pelear contra Goliat, porque estaban aterrados y llenos de miedo. Pero ese niño, que es un ciudadano del reino de los cielos, que es un niño influenciado por Dios, que le puede hablar a su espíritu, ese niño se llenó de celo y dijo: Dios me puede ayudar a vencer a este hombre. Y agarró su honda y su piedra y vino contra Goliat y lo ganó. Bien, lo venció. ¿Y qué decir de Timoteo? Que, como dice la Biblia, desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Y Pablo lo estaba instruyendo cuando era joven para que fuera un delegado apostólico. O sea, no un pastor que tuviera una congregación, sino un hombre que veía varias congregaciones y que establecía ancianos y que oraba por ellos y oraba, los establecía y él ponía estructuras en la iglesia en diferentes lugares para que pudiera permanecer y pudiera crecer. Eso era Timoteo. Incluso Pablo le decía: nadie tenga en poco tu juventud, como diciendo: no, pues este está tan jovencito que a lo mejor lo van a despreciar por ser tan joven. Nadie tenga en poco tu juventud. ¿Y por qué creció tanto Timoteo? Porque desde niño sabía las sagradas escrituras y Dios lo empezó a formar desde niño. Otro buen ejemplo es el de Moisés. Hebreos 11, versos 23 al 25. Dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso
y no temieron el decreto del rey. Y por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Otro buen ejemplo. Estaban ahí los perversos faraones de los reyes de Egipto y demás diciendo, no, cuando nazca, como Israel ya se está haciendo muy fuerte, cuando nazca un niño, si es niño, lo matas. Y si es niña, la dejas para que nos sirva, pero a los niños los matas. Y ahí nació de una mujer Moisés. Y cuando vieron al niño, dijo, no, yo no lo mato, no lo voy a matar. Si Dios lo hizo tan hermoso, ¿no lo podrá cuidar? Y lo pusieron ahí en la canastita en el río y confiaron en Dios. Y Dios, que ama a los niños, porque los niños son ciudadanos de su reino, cuando iba ahí Moisés en la canastita flotando, hizo que saliera la hija de Faraón y lo vio y le dio compasión al niño y lo recibió y lo adoptó como hijo suyo y mandó a llamar a la madre del niño, quien fue, por así decirlo, como la cuidadora de Moisés. Y entonces creció ahí en todo el entrenamiento de los egipcios, en su idioma, en su cultura, en su conocimiento. Y escogió no quedarse ahí como alguien importante en el reino de Faraón, sino irse con los esclavos para liberarlos también y levantar una nación de ellos. Y no hay persona quizás que haya hecho más cosas que Moisés. Libertador, muchos roles tuvo Moisés. Fue general, fue legislador, fue juez, fue profeta. Tuvo revelaciones grandísimas. Los primeros 5 libros de la Biblia él los escribió. Tuvo la revelación de la creación, la revelación del diluvio, la revelación de Abraham, de Isaac, de Jacob. Todo eso entendió él. Dios le dijo qué más pasaba. Fue escritor de textos de la Biblia. Y quizás el honor más grande de Moisés, él vio a Dios también. Y apareció en la transfiguración de Jesús. Cuando Jesús se mostró a sus 3 discípulos principales en toda su gloria, había 2 hombres, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y uno era Moisés y otro era Elías. Y estaban tan anonadados que hasta pensaron hacer ahí 3 enramadas, una para Moisés, otra para Elías y otra para Jesús. Pero ¿dónde empezó esa historia? Empezó en una madre que no tenía ni poder legal para mantener ese niño. No tenía, estaba prohibido, era ilegal tener al niño. La podían matar por violar ahí al faraón. Pero dijo, no, Dios me pide. Yo voy a cuidar a este hijo que Dios me lo dio. Y Dios levantó de ese niño un gran hombre también. ¿Quién más nos enseña del valor de un niño? El diablo. El diablo también nos enseña de cuánto vale un niño, porque sabe bien el valor de un niño el diablo. Y por eso trató de matar a nuestro Señor Jesucristo desde su infancia. Y por eso instruyó a Herodes y envenenó su alma para que mandara a matar a todos los niños de menos de 2 años a Belén. Y Jesús desde niño fue perseguido y huyó a Egipto. Y después cuando regresó otra vez a su tierra, sentía que no estaba seguro y se fue a otra ciudad hasta que llegó a Nazaret, que no era la ciudad en la que se hubiera esperado que estuviera él, pero era la más segura. Y por eso le llamaron Nazareno cuando creció. Jesús fue perseguido desde niño, porque el diablo sabe el valor del niño, porque sabía que lo podía matar cuando estuviera niño, quizás más débil, pero tuvo padres buenos, José y María, que quisieron ver por él y cuidarlo. Además de eso, la Biblia dice que recibir a un niño es como recibir a Dios. Marcos 9, 36 al 37. Dice, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces, recibir un niño es recibir a Cristo y recibir al Padre. Eso dice la Biblia. Ese valor tiene el niño en la Biblia. O sea, cuando Dios te da un hijo, el recibirlo en tu casa es como recibir a Dios, porque es mi hijo, porque Dios me lo dio y porque Dios sí lo valora. Y como Jesús sabía que la gente no valora a los niños, por eso les dijo, no, espérate, ¿qué hay más valioso que Dios? Pues entonces el que recibe a este niño, y se los puso así enfrente de todos, me recibe a mí y recibe al que me envió. Además de eso, como un niño es muy valioso para Dios, aunque para los impíos es despreciable, pero para Dios es valioso, hacer tropezar a un niño es causa de un juicio muy grande en la Biblia. Mateo 18:6
dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le colgasen al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Fíjate nada más. Cuando tú ibas y recogías en aquel entonces el trigo en el campo, había unas piedras grandes, redondas, que tenían en la punta de la piedra una madera muy grande, y le ponían un animal de carga, en este caso está hablando Jesús de un asno, y ponían al asno para que girara la piedra, así con un brazo de palanca grande, para que hiciera momento y pudiera girar la piedra. Y esa piedra se deslizaba una sobre otra. Entonces metían por en medio el grano y una piedra raspándose sobre otra, aplastaba el grano para poder empezar el proceso de llegar a hacer harina y pan y demás. Y era como operaban los molinos antes. Y esa piedra era enorme, enorme. Un ser humano no la podía empujar, no la podía mover. Tenías que poner una bestia de carga y un brazo de palanca grande para que pudieras moverla. Y dice Jesús, ellos entendían la figura porque eran cosas que veían en su entorno. A cualquiera que haga tropezar a uno de estos más pequeños, mejor le fuera que le colgasen una piedra de molino al cuello, imagínate la piedrota, y se la colgaras al cuello y lo aventaras con una cadena a él y a la piedra al mar. ¿Quién podrá ser suficiente buen nadador para poder salir arriba y poder cargar la piedra? Nadie, imposible. Va a ser más fácil que salgas del fondo del mar cargando la piedra a que escapes del juicio que yo te voy a poner. Si tú a este que es un ciudadano del reino de los cielos no lo cuidas y no lo amas, es lo que te está diciendo Dios. Y Dios, Cristo, no es hombre para que mienta, hijo de hombre para que se arrepienta. Los niños son la herencia de Dios para nosotros. Salmo 127:3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Es muy valioso, valiosísimo. Es la herencia de Dios, es un regalo de Dios, algo que Dios te da a ti. Son los hijos. Cuando una persona se casa, ¿verdad que llegan muchos regalos? ¿Verdad que te llegan, mira, yo te regalo que esto, que lo otro? Y hay gente que hasta pone su letrero ahí en la invitación de la mesa de regalos para decirle a los demás que le gustarían que le regalaran. Es que mi papá me va a regalar tal cosa, fulano tal cosa, los anillos, aquel la recámara, no sé, empiezan ahí a hacer sus cosas. ¿Sabes cuál es el regalo de Dios? Los hijos. Herencia de Jehová son los hijos. Dice Dios, yo te voy a regalar eso. Yo te lo voy a dar a ti. Son tu herencia. Y yo te voy a decir algo. Tú podrás o podré o cualquier persona en este mundo buscar las glorias de este mundo. ¿Cuáles son las glorias de este mundo? ¿Qué te gusta que el mundo tenga gloria? Ir a las Olimpiadas y ganar una medalla y ser el mejor, o ganar 10 o más medallas, o ser como Michael Phelps, que es el que más ha ganado medallas en la historia. Un honor. O ir y ganarte el premio Nobel de algo, de la paz, de química, de física, de lo que quieras, de medicina. O el acabar una carrera y graduarte con honores y ser el ingeniero, licenciado, doctor, fulano de tal. O tener un PhD, un doctorado, un grado de maestría. Cosas que te puede dar este mundo como honor. ¿Sabes cuál es el honor más grande que pueda tener una persona? Que un niño chiquito voltee y te jale el pantalón y te diga papá, o te jale la falda y te diga mamá. Y ese es tu honor más grande. Y ese honor te lo dio Dios. Dios te lo dio. Herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. ¿Qué has hecho con el honor que Dios te dio? Mateo 11, versos 25 al 28. La Biblia dice que debemos de tomar ejemplo de los niños. Por eso Dios nos los da, para que nos recuerde cuando éramos niños antes de corrompernos y para que podamos regresar a esas formas de vida. Mateo 11, 25 dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, y el Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo le quiera revelar. Venid a mí los que están trabajados y cargados,
y yo os haré descansar. Ahí está Jesús hablando. Un pasaje interesante. Termina con algo que los hombres necesitamos mucho. Y termina con algo para lo cual las gentes se acercan mucho a Dios. Descanso espiritual. Venid a mí, qué hermoso, ¿no? Los que están trabajados y cargados y cansados, y yo os haré descansar. Pero ¿sabes qué dice antes? Jesús alaba al Padre y dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. ¿Sabes cómo puedes hallar ese descanso entonces? Cuando observes a un niño y cuando veas qué sencillo es un niño para acercarse a Dios. Y yo honestamente cuando lo pienso en este pasaje me impresiono. Recuerdo a uno de mis hijos cuando tenía 4 años. Yo estaba hablando con él de Dios y estaba yendo a un lugar a predicar. Y en ese lugar estaba predicando y estábamos orando por las personas y hablándoles del Evangelio. Gente muy dura, algunas de ellas que no se convertían a Dios, que querían seguir agarrando sus pecados y no querían dejar sus maldades. Y estaba yo hablando con mi hijo y le decía, bueno, es que tú tienes que entregarle tu corazón a Dios. Tenía 4 años. ¿Y tú ya le entregaste tu corazón a Dios? Le pregunté. Y se quedó pensando y me dijo, no, le voy a entregar mi corazón a Dios. Y luego al día siguiente le platiqué con él, oye, ¿ya le entregaste tu corazón a Dios? Sí, ya le entregué mi corazón a Dios. Ah, ok. ¿Y qué te dijo? Que sí. Y ya. Y yo reflexioné mucho en eso. Y dije, ¿cómo es posible que sea tan simple? Que sea tan simple. Hizo una oración sencillísima, como la que es un niño chiquito. ¿Y qué te dijo? Que sí, y ya. Y los adultos, ¿cómo lo complicamos? No, que necesito 1000 citas con fulano de tal y entender no sé qué cosas y la teoría de quién sabe qué. ¿Quieres hallar descanso para tu alma? Dice Jesús. Vete a esas cosas sencillas que Dios escondió de los sabios y entendidos, pero las reveló a los niños. Vete a una vivencia del Evangelio simple, sencilla, no complicada. Primera de Pedro 2, versos 1 al 2. Dios nos enseña a tomar ejemplo de los niños. Dice, desechando pues toda malicia, o sea que no andes pensando mal de las personas, todo engaño, que no te andes creyendo lo que no eres, hipocresía, que aparentes que eres bueno cuando sabes que tienes pensamientos y maldades dentro, envidias, que tengas coraje porque le vaya bien a otros, detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Quieres ser salvo? Ahí te dice cómo. Toma ejemplo de un niño. ¿Has visto un niño cómo desea la leche? Quítale la leche, cómo llora un niño por su leche. Desesperadamente. Y la mamá está armando ahí la mamila, etcétera, y ya poniendo todo y haciendo las heces de polvo, etcétera. Y el niño está desesperado aunque la vea y todavía viene en camino, está llorando. ¿Y sabes qué dice Dios? ¿Por qué tú no deseas la salvación como el niño desea la leche? ¿Por qué no lo haces? ¿Tú la deseas así? La vas a encontrar bien pronto. ¿No la deseas así? No la vas a encontrar nunca. Necesitas desearla. Dios nos enseña con los niños para poderlo buscar a Él. Qué valioso es un niño. Y como es muy valioso, nosotros tenemos que hacer algo por ellos. Tenemos que suplir sus necesidades, todas ellas. Para eso Dios nos lo dio. Sus necesidades de seguridad física, primeramente, que tú le des comida, buena comida, que tú le des salud, que lo lleves al doctor, que le pongan sus vacunas a tiempo, que tengas ahí su cartilla en orden y todas sus vacunas como debe de ser. ¿Las tienes? A veces en esas cosas que parecen detalles, te puedes dar cuenta qué tal suples tú las necesidades de tu hijo. Que suplas sus necesidades de seguridad emocional. ¿Qué es eso? Que le des amor, que le des respeto, que sepa que sus padres lo quieren, que es deseado y amado en su casa. Y aunque tenga problemas y tenga rechazos y la gente se burle de él en el colegio o en donde sea, porque este mundo es cruel, tú nunca te puedes burlar de él. Nunca te puedes burlar de él. Porque cualquier cosa que él esté haciendo mal o no la esté haciendo bien como debiera de ser, ¿sabes de quién es culpa? Tuya. Que Dios te lo dio chiquito y tú eres el que lo estás formando. Y si tú eres un padre burlón o una madre burlona y patea mal la pelota y no tiene habilidad, pues enséñale. Y haz que se haga un niño seguro, una niña segura. Enséñale. No te burles. Porque si tú te burlas, no le das seguridad emocional.
y no está supliendo las necesidades que tú debes darle a ese niño bien suplidas. Tiene necesidad de estatus, no en un sentido soberbio de la palabra que se crea mucho, pero sí en un sentido positivo que se refiere a que pertenezca a un grupo, que entienda su rol en la sociedad y que sepa en qué lugar juega dentro de la sociedad. Que pertenezca a un grupo. ¿A qué grupo? Pues a tu familia, ¿no? A una familia unida, a una familia que lo quiere, a una familia que vea por él. ¿Cómo me dolió cuando estaba yo yendo a un lugar ahí, en una colonia humilde, y vi una niña que lloraba, y me decía, es que yo quiero tener un nombre, y es que no tengo nombre. Y tenía como 8 años, es que no tengo nombre. Y ya me extrañó, porque todo el mundo le llamaba por un nombre. Y es que los flojos de sus padres no habían ido ni siquiera a sacarle el acta de nacimiento. Y no tenía un nombre legal, ni documentos, ni vacunas, ni nada. ¡Qué responsabilidad! Tiene que tener estatus. No puede estar ahí sin entender su rol en la sociedad. Además, un niño tiene necesidades de éxito, al igual que un adulto. Pero un niño las tiene más porque tiene un carácter en formación. Y si no lo adquiere o no lo compensas adecuadamente, puede ser que se sienta más mal de lo que le podría pegar a un adulto y termine suicidándose como esa niña Amanda Todd en Canadá. Tiene necesidades de éxito y tu deber y mi deber es hacer que tengan éxito, hacer de ellos niños que crezcan y que vayan teniendo éxito en lo que sea, en el deporte, en tocar un instrumento, en la escuela, que vayan bien. Y si van mal, pues siéntate con ellos. Enseña matemáticas, aprende historia, ponte a leer libros para que les puedas ayudar. Haz que tengan éxito, no seas flojo, toma tu rol. No digas, que vaya a la escuela y ya. No, ponte tú también a ser parte con ellos. Y si no sabes, estudia para que les puedas ayudar. Pero levanta de ellos hombres de bien. Y yo recuerdo cuando me dieron a mi hija chiquita, una bebita del hospital que iba saliendo ahí con mi esposa. Y la tenía así en mis brazos, frágil. Y yo pensé, si esta niña, el día de mañana, se hace una prostituta, una asesina, una mala mujer o lo que sea, la culpa no es de ella, va a ser mía. Y lo sigo pensando. Y si tus hijos se hacen después un drogadicto o un asesino o acaban en la cárcel, como una vez le estaba evangelizando a una señora, dice, pues así me salió. No es que así te salió, así lo formaste tú. No es una planta, es un hijo. La culpa va a ser tuya. Tienes que darte por ellos. Además de eso, tenemos que llevarlos a Dios, que es la necesidad más grande que pueda tener un ser humano y que solo puede ser suplida por Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 1, dice el versículo 4 al 5, la segunda parte del versículo dice, para llenarme de gozo, decía Pablo. ¿Cómo se llenaba de gozo Pablo? Cuando recordaba a Timoteo, ¿cómo le hacía? Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida, o sea que no era un hipócrita, que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, primero, la abuela, y en tu madre Eunice, segundo, y estoy seguro que en ti también, tercero, una salvación familiar, la abuela, la madre, el hijo, para lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por medio de la imposición de manos. Yo te pregunto, si tú le dijeras a tu hijo, aviva el fuego que está en ti, ¿tiene el fuego? ¿Qué es fuego? ¿Tiene a Dios adentro? ¿Tiene una bendición? ¿Tiene una espiritualidad? ¿Ora de alguna manera? ¿Sabe lo que es encontrarse a Dios? ¿Lo tiene? No hay fuego, no hay nada, está seco. ¿Por qué está seco? Porque no hiciste como le hizo la familia de Timoteo, la abuela, la madre, el hijo. Pusieron un fuego en su corazón, que después Timoteo pudo seguir avivando él mismo. Pero el primero que lo debe de poner es el padre y la madre, el hijo. Malaquías 4, versos 5 y 6. Dice, he aquí yo os envío el profeta Elías, que es un tipo de Juan el Bautista que trae un mensaje de arrepentimiento, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, que es el día del juicio final, cuando le entreguemos cuentas a Dios de lo que Él nos dio y nos diga, te di tu herencia y tus hijos, ¿qué hiciste con ellos? ¿Y qué va a hacer con ese mensaje? Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿No te hacen caso a tus hijos? ¿No te pelan?
no te obedecen, son necios, son rezongones, no te quieren, no ven por ti. ¿Sabes por qué? Porque nunca volviste el corazón tuyo a ellos. Y necesitas hacer lo que ese profeta vino. Necesitas arrepentirte y recibir el mensaje. Necesitas dejar tus malos caminos. Necesitas dejar tus pecados. Necesitas dejar tu indiferencia. Necesitas dejar tu comodidad y tu maldad. Necesitas dejar tu manera concha de vivir, en la cual le dejas a tu hijo a que otros lo eduquen, que lo eduque la televisión, que lo eduque fulano, que lo eduque el vecino, que lo eduque no sé quién. Pero no lo quieres educar tú. Necesitas arrepentirte de tu comodidad y tomar la responsabilidad y volver el corazón hacia tus hijos para que ellos vuelvan el corazón hacia ti. O sea, que Dios venga y hiera la tierra con maldición. ¿Y cuántas maldiciones salen cuando los niños crecen después? Y se hacen narcotraficantes, se hacen prostitutas, se hacen hombres rateros, políticos, corruptos. ¿Cuántas cosas pueden haber de esos niños para bien o para mal? ¿En quién está la solución? El futuro está en sus manos y tú eres el que tienes ese niño. Y un día, va a llegar ese día grande y terrible de Jehová y tú vas a estar ahí y van a estar también tus hijos y va a estar toda la sociedad ahí y Dios te va a pedir cuentas. Te va a decir, a ver, fulano, te di a este niño, te di a este otro, a este lo mataste, a este lo abortaste, a este mira que le hiciste, a este lo regalaste, a este no lo cuidaste, este miran que acabó. Dios te va a pedir cuentas. Y dice, grande y terrible ese día. Joel 2, verso 11, hablando sobre ese día, dice, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Por eso ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras, o sea, hazlo de corazón, no por fuera, de corazón. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y se duele del castigo. En otras palabras, Dios no quiere castigarte ese día. Dios no quiere que te quedes ahí nada más expuesto al juicio. No, te dice, conviértete de corazón, de tu indiferencia, de tu maldad, de tus pecados. Y una promesa para terminar, Joel 2:25. En el contexto de ese versículo que acabamos de leer, dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Ellos tuvieron muchas plagas y sembraban y venía una plaga y otra y comían sus siembras y estaban pobres, necesitados, cansados, algunos ya grandes, diciendo pues ya para qué, ya hoy esto muy tarde, ya para qué, ya están mis hijos perdidos, ya mi vida está hecha prácticamente, pero la promesa está ahí. Si tú te entregas, si tú te rindes, si tú te arrepientes, Dios promete que va a venir y va a restituir el tiempo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, o el tiempo que se comió la indiferencia, la maldad, la inmoralidad sexual y todos los pecados. Dios lo puede restituir. ¿Qué necesitas? Necesitas arrepentirte y pedirle perdón por tus pecados. Empezar a valorar aquello que a lo mejor te has portado mal, pensando que es despreciable con tus actos, no diciéndolo de palabra, porque nadie dice aborrezco a los niños, pero la verdad es que muchos actúan como que los aborrecen, con sus hechos lo gritan todo el tiempo, y tú quizás lo has hecho también, y necesitas arrepentirte hoy para tener esperanza de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Pídele a Dios que Él venga, que Él te hable. ¿Abortaste? ¿Llevaste a tu novia que abortara? ¿Golpeaste a tus hijos de una manera salvaje, cruel? ¿Abusaste de un niño, de una niña? ¿Los manoseaste? ¿Andabas ahí en los table dance, codiciando a veces no a mujeres, sino a niñas? A lo mejor con prostitutas fuiste, y algunas hasta menor de edades eran. ¿Qué has hecho tú con los hijos? Dios está aquí hoy y te puede oír. Dice la Biblia, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y Él no lo va a despreciar.
si tú te quieres humillar, si tú quieres pedirle perdón a Dios, si tú quieres pedirle que envíe su espíritu y que te ayude y restaure tu vida, Dios está aquí. ¿Y de qué serviría tener más enseñanzas de la familia, 10 o 1000 o las que sean, si no vuelves tu corazón a los niños? No necesitas instrucción, necesitas corazón. Más corazón y menos Biblia es lo que nos hace falta. Pídele a Dios. Dios, envía tu espíritu en mí. Quiebra este corazón duro. Ayúdame a ver mis pecados. Vuélvete a Dios. Él está aquí. Él te está oyendo. Él te va a ayudar si te humillas con Él. Ven, sopla sobre mí, Espíritu de Dios. 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 Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Ven, sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Ven, sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dios es bueno. Dios toma corazones secos y muertos y sin amor y les pone amor. Dios convierte el desierto en tierra fértil. Y si tú le dices: Dios, mi familia es un desierto, mas ven y haz una tierra fértil aquí. Ven a hacer un Edén en mi casa, donde mis hijos puedan comer de ti, donde ellos que son pequeños me puedan imitar a mí, porque yo te imite a ti, Señor. Guíame tú, Señor. Pon de tu espíritu en mí, para que yo pueda seguirte con dignidad y mis hijos vean un buen ejemplo en mí. Dios es bueno. No quiere dejarnos tirados por siempre. Quiere restaurar nuestras vidas. Y Dios está aquí. Y Dios va a hacer algo en aquel que quiera ser humilde
y volverse a Él permanentemente. Porque Él se duele del castigo y no quiere darlo. Pídele que ponga su espíritu en ti, para que te hable y para que aquello que falte en tu vida lo puedas tú cambiar y puedas tener una pasión en tu corazón por tus hijos, por cualquier niño que tú digas: yo voy a hacer siempre lo que pueda por ellos, y sobre todo por los míos, porque son mi herencia, lo que Dios me dio. Dios te los dio. Busca la ayuda de Él para que Él te ayude a crecerlos. Vuelve tu corazón a ellos. Vuelve tu corazón a Dios. Vamos a ponernos de pie para despedir la reunión. Vamos a cantarle juntos ese canto a Dios de nuevo. Cántaselo a Dios. Ven, sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Dame el poder, la virtud y el amor. ¿Cuánto necesitamos esto? Ven, sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Ven, sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Ven, sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Ven, sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de tu Espíritu, Jesús. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Porque a ti te necesitamos, Señor. Y la verdad, tú eres todo lo que necesitamos en nuestras vidas, Señor. Ven, danos de tu Espíritu, Señor, que arregle el desorden que hay en nuestros corazones, Señor. Que cambies la oscuridad en luz y que hagas una nueva creación, Señor, en nosotros, Dios. Te necesitamos, Señor. Quiero gritar mi necesidad del Dios vivo.
Jesús. Quiero gritar mi necesidad del Dios vivo. Quiero gritar mi necesidad del Rey de Reyes. Eres mi todo, eres mi Rey, eres la fuerza, lo que me tiene en pie. El que todo lo llena en todo está aquí. El que todo lo llena en todo se fijó en mí. ¿Y qué más puedo yo pedir cuando el que todo lo llena en todo está aquí? El que todo lo llena en todo se fijó en mí. ¿Y qué más puedo yo pedir cuando quiero gritar mi necesidad del Dios vivo? Te necesitamos, Jesús. Quiero gritar mi necesidad del Rey de Reyes. Quiero gritar mi necesidad del Dios vivo. Quiero gritar mi necesidad del Rey de Reyes. Eres mi todo, eres mi Rey, eres la fuerza, lo que me tiene en pie. Eres mi todo, eres mi Rey, eres la fuerza, lo que me tiene en pie. El que todo lo llena en todo está aquí. El que todo lo llena en todo se fijó en mí. ¿Y qué más puedo yo pedir cuando el que todo lo llena en todo está aquí? El que todo lo llena en todo se fijó en mí. ¿Y qué más puedo yo pedir cuando el que todo lo llena en todo está aquí? El que todo lo llena en todo se fijó